Yo simplemente quiero mostrar una fotografía. Yo había, no sé si, ahí está, ya está, ya, mira qué capos que son la gente de multimedia. No sé si se puede distinguir un poco, tiene letras bastante raras, ¿sí? Porque está escrito en latín. Esta es una medalla chiquitita que tiene aproximadamente 5.8 centímetros de diámetro. ¿Sí? Se encontró esto más o menos en el IV siglo, o sea, esto data del siglo IV, mejor dicho, después de Cristo, pero se encontró en Roma. Ahora, vos te preguntarás, ¿pero qué es esta medalla que me estás mostrando? Aunque aparentemente es solo una pequeña placa con inscripciones, este objeto cuenta una historia bastante oscura que tomó lugar dentro del Imperio Romano. Fue encontrado en Roma y fechado en el siglo IV y es una etiqueta de un ser humano. ¿Cuántos de ustedes tienen un perro? A ver, ¿alguien de ustedes tiene un perro? Siempre se le pone una medallita al perro, ¿sí? Con el nombre del perro, atrás el número de teléfono en caso de que se pierda. ¿Sabes? Esta medallita que ves ahí es de un esclavo. De un esclavo. Y fíjate lo que dice. Esta es una traducción un poco así liviana. Dice, abrázame para que no huya, o atajame para que no huya, y devuélveme a mi amo Vivencio en la finca de Calixto. En la época del Imperio Romano, según historiadores conservadores, por así decirlo, ellos dicen de que había aproximadamente 1/3 de la población eran esclavos. La historia de la esclavitud en el Imperio Romano era algo horrendo. Los esclavos eran tenidos como inclusive menos que seres humanos. Eran inclusive menos que los animales. Eran objetos que podían ser intercambiados unos con otros. Los dueños de esclavos utilizaban a sus esclavos para diferentes propósitos, inclusive para pagar sus deudas. Ellos utilizaban a sus esclavos para hacer todo tipo de oficio. Cualquier oficio que usted se imagine, los esclavos lo hacían, pero ellos recibían una paga muy ínfima de parte de sus amos porque eran utilizados como herramientas de trabajo. Eran manipulados, eran castigados, eran abusados en muchos casos. Y acá tenés un ejemplo claro de lo que le pasaría a un esclavo si se escapaba de su amo. Cuando el esclavo se escapaba y era muy difícil de sacar esa pequeña medalla, de hecho en la antigüedad, antes de que se implementara el concepto de la medalla, a los esclavos se le tatuaba ese mensaje con los detalles de su amo en la frente. Imagínense ustedes, no había posibilidad de negar el origen de este esclavo. Entonces decía, cuando lo encontres, atajame y devolverme a mi amo. No había forma de escaparse. Obviamente, a través de los años y a través de los siglos, la legislación en cuanto a los esclavos comenzó a cambiar. Y el trato comenzó a cambiar porque la gente empezó a darse cuenta que cuando los esclavos vivían satisfechos y contentos, ellos podían rendir más y ellos podían servir mejor a sus amos. Y de pronto la relación entre amo y esclavo comenzó a cambiar. Y de pronto, de pasar a ser simplemente una herramienta más, se convierte en un compañero, en un amigo. Hasta inclusive a veces el amo le enseñaba a su esclavo su propio oficio para que él pudiera hacerlo en lugar de su maestro. Pero todavía a través de la historia y a través del Imperio Romano, fuera de Roma, habían muchos abusos en cuanto a los esclavos. Ahora, usted se preguntará, ¿pero por qué estamos hablando de esclavos en esta mañana? Yo quiero que abras tu Biblia en esta mañana en el libro de Filemón, porque quiero hablar acerca de un esclavo y de su maestro. En el libro de Filemón,
Las fuentes más consideradas de esclavitud en la antigüedad eran los niños nacidos de madres de esclavas, los que eran nacidos dentro de una familia de esclavos. Esa era la forma más común de obtener un esclavo o de heredar un esclavo. Pero había otras formas también. Por ejemplo, personas eran esclavizadas en guerras provinciales y también en las fronteras, especialmente en las fronteras. Los que eran tomados cautivos eran vendidos como esclavos, pero también personas eran importadas a través de las fronteras también. De hecho, había un historiador romano llamado Varro que justamente explicaba que fuera de Roma, uno de los lugares más populares donde aquellos que tenían mucho dinero y que compraban esclavos a larga escala podían ir a comprar a sus esclavos, y ellos se iban a una ciudad llamada Éfeso, ¿sí? Ahora, la historia que vamos a estar leyendo toma lugar en Colosa, que no se encuentra pero tan lejos de Éfeso, ¿sí? Ahora, también los que eran tomados como esclavos eran aquellos que eran niños abandonados en lugares dentro del imperio. Ellos eran entregados a las autoridades y después las autoridades los vendían o los usaban como esclavos. Pero también habían aquellos que se autoesclavizaban. Personas que tenían deudas, personas que no podían pagar lo que debían, personas que tenían una ofensa contra otro o una transgresión, también eran vendidos en esclavitud, y a veces las personas mismas se entregaban para servir como esclavos de manera a pagar al 100% su deuda. Nosotros nos encontramos en el libro de Filemón, que es la historia, una carta bastante personal. Esta es una carta escrita por el apóstol San Pablo cuando estaba en prisión en Roma. Esta es una de las varias cartas que el apóstol Pablo escribió estando en la prisión en Roma. ¿Sí? Le tenemos a Filipenses, Colosenses, Efesios, y después tenemos la carta a Filemón. Pero esta es una carta bastante interesante y bastante diferente a las otras epístolas que el apóstol Pablo había escrito, porque es una carta bastante personal y lidia con un contexto bastante específico. Ahora, en el libro de Filemón, nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo del corazón a un amigo. Cuando hablamos de Filemón, no podemos desasociar el libro de Filemón del libro de Colosenses, porque el libro de Filemón y el libro de Colosenses fueron escritos más o menos en el mismo periodo de tiempo. Es más, cuando se envía la carta de Colosenses, es muy probable, y hay evidencias textuales en Colosenses capítulo 4, por ejemplo, de que es probable que esa carta a Filemón también fue enviado junto con la carta a los colosenses. Nosotros vemos, y vamos a ver esto más adelante, pero lo que quiero hacer en esta mañana es leer esta carta. Quiero leer esta carta y quiero que prestes atención a las palabras del apóstol Pablo, y no solamente sus palabras, sino también su entonación. Quiero que escuches el corazón del apóstol Pablo. Así que vamos a comenzar en el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, que significa gentil, amable, colaborador nuestro. Esta es una expresión bastante interesante, porque cuando se establece la iglesia de Colosa, hasta el día de hoy, es un misterio de cómo fue establecido la iglesia de Colosa. Muchos piensan que el evangelio llegó a la iglesia de Colosa a través de Epafras, cuando el apóstol Pablo estaba en Éfesos enseñando la palabra de Dios por 2 años. Nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 19 que el apóstol Pablo pasa 2 años allá en Éfeso enseñando la palabra de Dios, y casi todo Asia escucha el mensaje como resultado de su ministerio de enseñanza de la palabra de Dios en Éfeso.
Lo cual me trae a un punto muy, pero muy importante. Cuán importante y vital es la enseñanza pura y clara de la palabra de Dios. ¿Qué impacto puede llegar a tener cuando el obrero del Señor presenta la palabra de Dios con toda precisión? Cuando enseña la palabra de Dios tal cual como está escrito, tal cual como es, poniéndolo en el contexto correcto, usando contexto inmediato y también el contexto general de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. Ahora, existe la posibilidad de que ese sea cierto, que Epafras fue el que llevó el mensaje del Evangelio a la iglesia de Colosa, pero existe otra posibilidad. Existe la posibilidad de que Filemón fue el que escuchó de primera mano la enseñanza del apóstol Pablo estando en Éfeso. Por la forma en que se expresa el apóstol Pablo, por la forma en que él se dirige a Filemón. Fíjense cómo lo llama a Filemón. Lo llama colaborador nuestro, ¿sí? Muchos dicen, el apóstol Pablo nunca tuvo un envolvimiento en el establecimiento de la iglesia de Colosa. Puede que sí, puede que no. Pero aparentemente había una conexión cercana con él. Es más, vemos más información acerca de Filemón y dice, y a la amada hermana Apfia o Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice. La iglesia que está en tu casa. ¿Saben que en la antigüedad había el concepto de lo que se llama el domus ecclesias? De hecho, en el jardín de la tumba, hace algunos años atrás, cuando se estaba haciendo un trabajo de construcción, se estaba reparando una calle que se llama Nablus, que está frente mismo al jardín de la tumba. Cuando se estaba quitando la ruta, el pavimento, se encontró por debajo los restos de una iglesia pequeña que era una domus ecclesias. El domus ecclesias era una casa particular de una persona pudiente, y esta persona ofrecía su casa para que los cristianos se reunieran para adorar en ese lugar. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, inclusive a José de Arimatea, según la tradición oral, según la historia, también era justamente un anfitrión de un domus ecclesias. También Nicodemo, en un poco más al norte de donde nosotros estamos, también se cree de que él fue un anfitrión de un domus ecclesias, ¿sí? Y ellos usaban su casa para una reunión particular. Así era la iglesia, así funcionaba la iglesia en la antigüedad. Y después, más adelante, se convertían estas casas en pequeñas catedrales. Por esa razón, después, más adelante, en el siglo III y IV, adquiere el nombre de domus ecclesias, como si fuera como el domo de una iglesia, y se fueron transformando en casas de oración. Ahora, por lo visto y en base a lo que vemos en el texto, este hombre fue un anfitrión en su propia casa de esta obra que había comenzado en Colosa. Y fíjense ustedes cómo lo llama, colaborador nuestro, ¿sí? Utiliza términos bastante personales. El apóstol Pablo así nomás no llama a las personas colaborador nuestro. Inclusive menciona a su esposa y a su hijo por nombre y le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo bastante común en la antigüedad y hasta el día de hoy en Israel. Cuando uno llega a la casa de una persona, uno saluda diciendo Shalom, ¿sí? Shalom, paz. Pero es interesante que el apóstol Pablo no comienza con este saludo. Él, como un hebreo, él comienza con gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a entender el por qué. Obviamente el apóstol Pablo utiliza esta expresión en muchas de sus epístolas, pero en este contexto tiene un significado aún mayor. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo era una persona de oración,
Como decía el pastor Joel, qué importante es tener fotografías de personas por quienes estamos orando, tener una lista por quienes estamos orando. No sé si pudiste ver en el libro de Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo tiene una memoria impresionante cuando él empieza a describir a cada persona a quien él estaba mandando saludos, porque él oraba por cada una de esas personas. Y él dice, yo doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Su reputación, la reputación de Filemón, era bastante conocida en Colosa, pero también quizás en Éfeso, que no estaba muy lejos. Y luego dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Aquí nosotros vemos el apóstol Pablo hablando del corazón, pero también hablando de un conocimiento de Filemón. Él sabía quién es este Filemón, no solamente de su encuentro personal, sino también de los reportes que él había recibido acerca de la obra que estaba tomando lugar en Colosa. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cuándo fue la última vez que se dijo esto de vos? ¿Cuándo fue la última vez que se dijo esto de vos? Doy gracias a mi Dios por fulano de tal, porque a través de su ministerio Él ha confortado nuestros corazones. Y luego dice el apóstol Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Fíjense ustedes la terminología del apóstol Pablo, utilizando mucha autoridad. Él le dice, yo puedo inclusive decirte lo que tenés que hacer. Yo puedo ordenarte que hagas lo que te voy a pedir ahora, pero no. Más bien te ruego que por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y aquí entramos a ver el tercer personaje. Vimos a Filemón, un anfitrión, el anfitrión de la casa de la iglesia en Colosa. Vemos al apóstol San Pablo estando en prisión en Roma y ahora vemos a Onésimo. Ahora, Onésimo es el esclavo que habíamos visto. ¿Se acuerdan ustedes el medallón? ¿Sí? El medallito que se había encontrado en Roma. Él es el esclavo que se había escapado. Obviamente esa medalla no es de Onésimo, pero él es el esclavo que se había escapado de su amo por un acto fraudulento. Quizás él había robado algo de su amo, quizás él había hecho un negocio tramposo en contra de su amo. La verdad que no tenemos muchos detalles, pero en base a lo que el apóstol Pablo nos dice, podemos ver que era una persona en infracción. Era un esclavo que había hecho un acto fraudulento en contra de su amo. Lo interesante, el nombre Onésimo literalmente significa útil. Útil. Y después vamos a ver cómo el apóstol Pablo usa juego de palabras acá. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Según lo que vemos en el contexto aquí, no que Onésimo estaba en prisión con el apóstol Pablo, porque más adelante nosotros vemos que él tiene la posibilidad de ir de vuelta a su maestro. Y no tenemos todos los detalles de este encuentro entre el apóstol Pablo y Onésimo, pero ciertamente se puede entender del por qué Onésimo estaba en Roma.
Muchos de los esclavos se escapaban e iban a Roma por más oportunidades de trabajo, pero al mismo tiempo porque como había una gran cantidad de esclavos, habíamos mencionado que 1/3 de la población del Imperio Romano estaba compuesto de esclavos. Y esa es una estimación bastante conservadora. Es más, se estima de que inclusive 2/3 de la población eran esclavos dentro del Imperio Romano. Algunos estiman esto en base a los escritos de un historiador llamado Dionisio de Halicarnassus, que describía las rebeliones de los esclavos dentro del Imperio Romano. Y es posible que él se había escapado y para permanecer desapercibido y bajo el radar, por así decirlo, Onésimo va a Roma. ¿Cuáles son los detalles de ese encuentro? No sabemos. Pero dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Aquí los traductores de la Reina Valera utilizan la misma palabra del significado del nombre Onésimo. Y si bien hay una conexión, pero es una palabra diferente en realidad, porque no es la palabra, bueno, tiene una conexión, pero no es literalmente la palabra útil, sino más bien provechoso, ¿sí? Algo que te da beneficio económico, ¿sí? Y van a entender del porqué de esto más adelante. Dice así, porque en otro tiempo te fue inútil o no provechoso, pero ahora a ti y a mí nos es provechoso. Ahora a ti y a mí nos es provechoso. Antes de él conocer a Jesucristo como su Salvador, antes de tener un encuentro con el apóstol Pablo, él era una persona bastante fraudulenta. Era una persona, quizás un ladrón. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo, su vida cambia por completo. El apóstol Pablo lo discipula y hasta inclusive él da un voto de favor hacia Onésimo, pidiendo a Filemón que lo aceptara de vuelta y que lo perdonara. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. El apóstol Pablo, cuando él estaba ministrando a Onésimo, él pudo ver una diferencia en la vida de Onésimo antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un cambio radical. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿pudiste experimentar ese cambio radical en tu vida cuando conociste a Cristo como tu Salvador personal? En nuestras vidas como cristianos siempre tenemos un periodo de antes de Cristo y después de Cristo. Pero en muchos casos aquellos que profesan ser cristianos, que dijeron, sí, yo hice la oración, yo entregué mi vida a Cristo porque dije la oración, que en realidad decir la oración, si no viene del corazón, no significa absolutamente nada. No son palabras mágicas que hace que uno automáticamente tenga el favor, el perdón de Dios. Porque ser cristiano, aceptar a Cristo, no es solamente confiar que Jesucristo pagó por mis pecados, sino también requiere de un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento que nosotros vemos en la Biblia tiene la raíz en una transformación, metanoia, un cambio de mentalidad. En hebreo, el concepto de arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿sí? Si ibas en esta dirección, vos decís, me arrepiento, y vas en la dirección opuesta. Ese es el concepto de arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento, siempre incluye el concepto del arrepentimiento de los pecados. Si no hubo un genuino arrepentimiento en ese momento en donde vos dijiste, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal, entonces no entendiste el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Y Él llama al pecador al arrepentimiento en primer lugar, a cambiar de dirección para venir a los pies de la cruz. Pero la pregunta es, ¿existe en tu vida
el antes de Cristo y el después de Cristo? La gente será que puede ver en tu vida que antes era así, pero ahora que tengo a Cristo, soy libre. Ya no soy un esclavo, mi deuda fue pagada. Vivo en libertad. ¿Puedes decir que estás viviendo en esa libertad con la cual Cristo te quiso hacer libre? Digo, te quiso hacer libre porque muchas veces no vivimos en esa libertad con la cual Jesucristo nos hace libres. Y dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, dice, nos es útil o nos es provechoso, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¿Sabes qué? Ahora él me es provechoso a mí. Ahora él me es útil aquí en donde estoy, porque él me asiste en mi ministerio aquí, en mi prisión aquí en Roma. Pero ¿sabes qué? Legalmente hablando, bajo la ley romana, él no me pertenece a mí. Él te pertenece a vos. Él es tu esclavo. Así que yo te lo envío a él, aunque me encantaría que él pudiera quedarse, porque él es provechoso aquí, en el ministerio. Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Fíjense ustedes, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que no fuese de necesidad, sino en forma voluntaria, él está presentando su autoridad apostólica y también su relación y su conexión con Filemón. Yo no estoy aquí para forzarte, para decirte lo que vas a hacer. Y no quiero hacer nada sin tu consentimiento. En forma legal, Filemón te pertenece a vos. Porque quizás para esto apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizás para eso se fue. Quizás todo lo que sucedió ahora fue para que todo esto redundara en la salvación de Onésimo, y para que la próxima vez que lo recibas, no lo recibas como un esclavo, sino más bien como tu hermano. Como tu hermano. Nosotros como seres humanos podemos vivir libres, pero todavía podemos ser esclavos de muchas cosas. Quizás podemos ser esclavos de falta de perdón. Alguien te ofendió, alguien hizo algo contra vos. La persona se arrepintió, pero todavía no le perdonaste. ¿Sabes qué? Estás viviendo como esclavo. Estás haciendo que eso tome raíz de amargura dentro de tu vida y que eso vaya destruyendo tu vida por dentro. Eso destruye tu vida y yo te puedo asegurar que esa amargura va a destruir a tu familia, tus relaciones, y va a destruir también y va a afectar el cuerpo de Cristo. Porque después de ahí salen las murmuraciones. Y de ahí salen las disensiones diciendo, mira, fulano de tal me hizo esto, no le creas, no le aceptes más. Pero te pidió disculpas, sí, me pidió disculpas, se arrepintió, sí, pero ya no le confíes. Quizás estás en una situación en donde todavía estás esclavo de un pecado dentro de tu vida que no estás dejando salir de tu vida. Quizás estás haciendo cosas en tu intimidad, en tu privacidad, que te está destruyendo por dentro, que te está manteniendo esclavo y que te está arruinando por dentro. Yo quiero decirte que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice en Juan capítulo 8. Si tenés algún pecado no confesado, hoy es el día aceptable para arrepentimiento y de reconciliación. Primeramente con Dios y después con tu hermano. No podés dejar que Satanás gane ventaja dentro de tu vida
Porque vos decís, yo estoy haciéndolo solamente para mí, lo que yo hago no le afecta a nadie. Mentira. Le afecta a tu familia, le afecta a tu esposa, le afecta a tu esposo, le afecta a tus hijos, le afecta a los que te rodean y, ¿sabes? También le afecta al cuerpo de Cristo. Cuando hay un pecado no confesado, la bendición de Dios no cae. Es más, de a poco el cuerpo de Cristo se va afectando. Y vos sos parte de ese enfriamiento. Arrepentite de tus pecados y vení a los pies de Cristo hoy. Deja el pecado atrás. Deja todas las ofensas atrás y vení a la cruz de Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vos me conocés, Filemón. Sabés mi corazón, sabés mi carácter y sabés mi conducta. Recibilo como si fuera a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. De repente, cuando llegamos al versículo 19, esta carta personal se convierte en un documento legal. Acá yo pongo mi firma. Si él te debe algo, ahora esta carta que es personal, lo puedes usar como un documento y puedes inclusive usarlo con las autoridades. Es decir, ¿sabes qué? Su deuda va a ser pagada por el apóstol Pablo. Ahora este es un documento legal. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y por favor, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Por cierto, te saludan Epafras, hermano de ellos, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos o Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hoy es un día de reconciliación, pero esa reconciliación primeramente comienza con Dios. Si vos estás viniendo a esta iglesia por la primera vez y quizás no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados, porque no había otra forma en que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Dice en Proverbios capítulo 20, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón de mis pecados? Mis amigos, esta es una pregunta retórica. Nadie puede decir yo he limpiado mi corazón de mis pecados. Necesitas la sangre de Jesucristo, necesitas la gracia de Jesucristo para tener una relación personal con Dios el Padre. No lo puedes hacer por tus propios medios, porque sos pecador, porque soy pecador, porque somos pecadores. Mis amigos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque ya somos pecadores y está en nuestra naturaleza hacer aquello que ofende a un Dios santo. Y es por esta razón que necesitamos la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Quizás tenés preguntas en cuanto a este mensaje. Yo quiero invitarte que al final te acerques y preguntes. Me gustaría charlar contigo, me gustaría orar contigo. Quizás quieres reconciliarte con Dios. También me gustaría orar contigo. Pero también quizás tenés que reconciliarte con alguien dentro de este lugar. Yo quiero pedirte en esta mañana que si ese es el caso, no te acerques a mí. Primero anda y arregla tus cuentas con la persona con quien tenés este conflicto. Y después ven y vamos a orar juntos y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta a Filemón, que nos da una enseñanza bastante importante y práctica para cada uno de nosotros, oh Dios. Y Señor, tú dijiste a través de tu palabra de que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres, y nosotros queremos vivir en esa libertad con el cual Jesucristo nos hizo libres por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él ya pagó todo. Nuestra deuda está saldada. Ayúdanos a vivir en esa libertad con el cual nos hiciste libres. Y te pido también, Señor, que si hay una necesidad de reconciliación, que tú pongas la convicción y el quebrantamiento en el corazón de las personas hoy, ahora. Que haya restauración, que el maligno, que Satanás no gane ventajas, oh Dios, causando divisiones dentro de la iglesia. Y Padre Celestial, te pido también que si hay alguna persona en necesidad de salvación, que hoy haya gozo en el cielo por esa persona, por ese pecador que se arrepiente. Señor, oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.